Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar entonces con nuestro logro 4 sobre formación constitucional, cuyo tema base es entonces la teoría del Estado. Recordemos entonces que el Estado es una sobre un determinado gobierno. ¿Cómo obtenemos el gobierno? Preguntándonos quién mandará. Y de ahí salen los sistemas de gobierno, que ya lo vimos, que ya lo estudiamos, y de esos sistemas de gobierno vamos a sacar el tipo de Estado. En las últimas clases hemos tomado entonces la democracia, ¿sí?, como el principal ¿qué? Sistema de gobierno. O sea, cuando nos pregunten qué es la democracia, sencillo, no nos compliquemos. ¿Qué es la democracia? Sistema de gobierno donde manda el pueblo. Así de sencillo. Otra cosa es que nos pregunten sobre la etimología de la palabra democracia. Decimos que viene del griego, decimos que significa pueblo, autoridad, decimos. Ahora bien, la democracia como tal, la democracia como sistema de gobierno, ¿sí?, se amplifica o se expone en varias formas. Para el caso, podemos decir que la democracia emanan otros dos sistemas de gobierno, pero que obviamente son democráticos, ¿no? Son democráticos. Esos sistemas de gobierno son el sistema federal, llamado también federalismo, ¿cierto? Federalismo, o el sistema centralista, llamado también unitario. Entonces, en este contexto que venimos hablando, ¿qué es el federalismo? Fácil. Es un sistema de gobierno que emana de la democracia como sistema de gobierno donde manda el pueblo. Fácil. No nos compliquemos con eso, así de sencillo. Hombre, ¿qué es el federalismo? Hombre, siempre que escuchen hablar del federalismo, es un sistema de gobierno democrático, ¿vale?, que emana de la democracia. ¿Y qué es el centralismo? Un sistema de gobierno democrático. En esencia, en esa medida son iguales. Ahora bien, tienen diferencias muy concretas, muy específicas. Muy concretas, muy específicas, ¿sí? A nivel general, aquí el poder está centralizado. ¿Qué significa que el poder está centralizado? Que de un solo lugar emanan las leyes, emanan los decretos, emanan todas las órdenes, de un solo lugar, Aquí el poder está centralizado. Para el caso de Colombia, ¿dónde está centralizado el poder? En Bogotá. Allá está el Congreso de la República que saca las leyes. Allá está el presidente de la República que administra la nación. Y allá está la Corte Suprema de Justicia, ente máximo del Poder Judicial de Colombia. Todo emana de allá, absolutamente todo está centralizado allá. Una ley que saca el Congreso de la República en Bogotá, ¿dónde rige? ¿En el Amazonas? Sí. En cambio, en el sistema federal, ¿sí?, hay el poder es autónomo. El poder es autónomo en cada uno de los entes que lo componen. El poder es autónomo en cada uno de los entes que lo componen. Vamos a ver entonces la diferenciación más profunda, por así decirlo, entre lo que es el sistema federal o federalismo y el sistema centralismo o unitario, que son sistemas de gobierno democráticos, ¿sí? Hay dos variables para hacer esa diferenciación. La primera variable es en cuanto al
territorio. Y la segunda, en cuanto a la delegación del poder administrativo. Esta no creo que necesite explicarles, sino territorio que hace parte del Estado. Y cuando yo hablo de la delegación del poder administrativo, ¿a qué me refiero? Administrativo. Al que administra, o sea, ¿a quién? Al presidente para el caso de Colombia. Pero vamos a ver que no en todos los países el pueblo delega siempre a un presidente para gobernar. ¿Sabían eso? No. Entonces vamos a ver, no todos los países yo puedo colocar a uno para que me administre la nación. ¿Cómo se llama? Presidente. Pero yo puedo colocar a varios. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, no todos los países los gobierna un presidente. Se llama parlamento. ¿Sabían eso? Eso. Entonces hay países del mundo, pues les estoy como anunciando un poquito, hay países del mundo donde los pueblos democráticos no eligen a uno, sino que eligen a un grupo. Y ese grupo se llama parlamento. Pero hay más. Hay países del mundo que tienen dos. Tienen un presidente y tienen parlamento para que administren la nación. Como quien dice, vamos a regular esto un poquito para que se ayuden a ver si de pronto no se pierden mucho los recursos, entonces lo ponen así. Eso lo vamos a ver acá en esta variable que hace parte de, o que hace referencia a la delegación del poder administrativo. Pero vamos a ver con el territorio primero. En el federalismo, el territorio se divide en estados independientes. Para el caso, tenemos a Estados Unidos. Esta es la sigla en inglés de United States of America. US. ¿Listo? Estados Unidos. Ahora, cuando yo digo que en el federalismo y que Estados Unidos es un estado federal, ¿sí? Es un estado federal, se divide en estados independientes, estoy diciendo de que todo este territorio de los Estados Unidos se divide, para el caso concreto, en 51 estados. 51 estados. Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, tiene un total de 51 estados, ¿cierto? Los más famosos, ustedes han escuchado, por ejemplo, el estado de la Florida, ¿cierto? Han escuchado el estado de Massachusetts, cuya capital es el estado de Massachusetts, cuya capital es la ciudad de Boston, donde están todos los dolmatienños y los entrerriaños y los santarrosanos, se van todos para esa ciudad. El estado de Carolina del Norte, el estado de Carolina del Sur, el estado de Columbia, cuya capital es la ciudad administrativa de Washington, el estado de Washington, cuya ciudad capital es la fría y hermosa ciudad de Olympia. Y hay el estado de Nueva York, el estado de Illinois, ¿cierto? De Dakota. Bueno, son 51 estados, Cada uno de ellos tiene autonomía legislativa, ejecutiva y judicial. Cada uno de esos estados tiene autonomía legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Qué significa eso? Significa de que este estado número 1 tiene sus propias leyes, tiene su propio gobernador y tiene sus propios jueces. De esta manera, en los estados federales como Estados Unidos, aquí puede existir una ley que tenga pena de muerte. Aquí no. Aquí puede existir una ley que determine el uso de sustancias psicoactivas hasta ciertos gramos, ¿cierto? Aquí podemos tirar guaracachama hasta 4 o 5 gramos, ¿cierto? Poniendo un ejemplo, ¿no? Pero aquí no. Pero en el estado número 2 permiten de que las personas del mismo sexo se casen. Pero en el estado 1 no. Entonces, si usted se quiere casar con su marido y usted es un varón, se va para el estado 2. Eso significa que tienen autonomía legislativa. Significa eso que cada estado tiene su propio congreso.
que cada estado tiene sus propias leyes y que cada estado tiene su propia constitución. Dígame. Entonces, si cada estado tiene su propia constitución, ¿de qué sirve el presidente allá? Si cada país... Qué pregunta tan buena. ¿Para qué sirve el presidente de los Estados Unidos si cada... No. ¿Para qué sirve el presidente de los Estados Unidos si cada ente tiene un gobernador? ¿Sí? Vamos despacio y más adelante te lo voy a explicar. ¿Listo? Ahora bien, recordarán ustedes que hubo un actor muy famoso en los Estados Unidos que fue Arnold Schwarzenegger, el de Terminator, que fue gobernador de California. Él era único administrador de California, no tiene nada que ver con este estado. Eso pasa en los estados federales. Ahora, ¿Colombia es un estado qué? Centralista o unitario. ¿Dónde lo dice? En la Constitución Política. Lean el artículo número 1, por favor. Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Unitaria, ahí está. O sea, centralista. Artículo número 1. Unitaria o centralista. ¿Qué significa eso? Que el poder está centralizado en Bogotá. Entonces, ¿Colombia cuántos congresos tiene? Uno. Las leyes que saca el Congreso rigen para el Amazonas, rigen para el Arauca, rigen para Nariño, para Chocó, para Antioquia, para la costa, para Guajira. El Congreso de la República sacó la Ley General de Educación, ¿sí? Que dice que las clases tienen que ser de 60 minutos. La ley de la ley. Entonces yo me voy para el Amazonas y dice, no, aquí hace mucho calor, hay mucha culebra. Vamos a dar las clases de 20. ¿Lo pueden hacer? No. Para nada. Entonces el gobernador de Antioquia dice, no, aquí somos muy inteligentes. Una hora, eso es mucho. No. Entonces el gobernador de Antioquia puede decir, no, vamos a dar las clases de 40. ¿Lo puede hacer? No, porque somos un país centralizado. Y lo que determine el Congreso de la República, poder legislativo, hay que cumplirlo en todo el territorio nacional. En cuanto al Poder Ejecutivo, dice el presidente de la República, hace poquito salió y dijo que a todos los chicos que obtuvieran promedios excepcionales en las pruebas IBES, se les iba a tener en cuenta para repartir 10.000 becas para estudiar en la universidad. Ese decreto que él saca, ¿dónde rige? ¿Puede un estudiante del Amazonas recóndita aspirar a esa beca? Sí. Es correcto. ¿O de la Guajira? Claro que sí. Ahora bien, la justicia igual acá. Por ejemplo, según lo que expliqué ahorita, si aquí no existe la pena de muerte, ¿pueden los jueces de aquí asesinar, mandar a ejecutar a una persona? No. ¿Ordenar, sentenciarlo? No. ¿El de aquí sí? Sí. Para el caso de Colombia, resulta que hay un juez por allá en un pueblo muy lejano que se llama Perra Perdida, y le toca un caso bien interesante a ese juez. Oiga pues. Pero antes de explicarle, por favor, léame el artículo número 11 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice? El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte. Es la Constitución Política. Este juez pertenece al territorio colombiano, vive en un municipio que se llama Perra Perdida. La fiscalía le lleva a un violador. Y el violador le dice de frente, sí, violé 5 niñas, ¿y qué? Y una de esas era su sobrina. Y ese juez, mandar matar esta porquería, ¿lo puede mandar matar? No. Artículo. Eso es lo que significa el poder centralista y que nos tenemos que someter a las leyes. Entonces, por más que ese juez se lamba en mandar matar y ejecutarlo, y mandarlo a la silla eléctrica y ponerle la inyección letal, no lo puede ser, porque la Constitución le dice, señor juez, usted aquí no manda, sino que manda es una Constitución única y central para todo el país. Esa es la diferencia. No hay autonomía legislativa, ejecutiva y judicial. Pero aquí hay una pequeña variable,
Los entes territoriales acá se llaman nación, departamentos, distrito y municipio. ¿Cuál es el ente territorial nación? Todo. ¿Cuáles son los departamentos? Las divisiones que se hacen, ¿cierto? Las divisiones que se hacen. Pero ojo que esa división nada tiene que ver con la división del Estado que se hacen acá. ¿El departamento de Antioquia tiene autonomía legislativa? No. Es una división meramente política, ¿sí? Y administrativa, para saber hasta dónde va un departamento y qué gobernador gobierna allá y todo eso. Pero ellos no tienen autonomía como en los estados federales. Por ahí dicen que cuando Antioquia habla de independizarse, Colombia tiembla. Si Antioquia fuera federal, no tendría que darle nada a nadie. Sí, no tendría que darle a nadie. Solo someterse a ciertas cosas que más adelante con el presidente de la República, ¿cierto? Pero sus recursos los invertiría solo en Antioquia. Algunos piensan que eso es una buena opción y que Antioquia sería una potencia, ¿no? Sería por los recursos que tiene. Bueno, volvamos acá. Entonces, los entes territoriales acá se llaman nación, departamentos, distritos. ¿Cuáles son los distritos? Los distritos son unas ciudades especiales. ¿Sí? Por ejemplo, Cartagena es un distrito turístico, histórico, ¿sí? ¿Ya? Son unas grandes, la Constitución las dice de manera especial, son Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que son distritos. Barranquilla, por ejemplo, es un distrito industrial, eso es un puerto donde llega la entrada de Colombia, entra toda la comida y todos los productos por ese puerto. Es un distrito especial, es catalogado así, pero igual pues no tiene autonomía tampoco, son títulos especiales. Y está el municipio, ¿cierto? El ejecutivo de la nación, ¿quién es? El presidente de la República. El administrador del departamento, ¿quién es? El gobernador. El administrativo del distrito. Si es una ciudad, el alcalde. Y del municipio, el alcalde. ¿Sí? Son los administradores. En cambio, aquí los entes territoriales se llaman ¿cómo? Estados. ¿Y quién los coordina? Un gobernador. Cada estado también tiene sus divisiones, pero que dependen de ese gobernador, ¿sí? Se dividen en condados, por ejemplo, en condados. ¿Han escuchado esa película que viene del condado de Hazard, cierto? Entonces es como que reúne varios pueblitos, varios municipios, ¿cierto? Ya, igual. Ellos tienen también sus propias divisiones, pero aquí lo realmente importante es que el mayor ejecutivo de cada uno de los estados es el gobernador. Como bien poníamos el ejemplo ahorita de California del señor Schwarzenegger, así, Arnold Schwarzenegger, en español, Arnoldo Sánchez. Bueno, ahora, en el centralismo, ¿sí? Hay cierta, miren lo que estoy utilizando, cierta autonomía administrativa. Cierta autonomía administrativa. Ojo con este término, cierta autonomía administrativa. Dicho de una manera sencilla, la ley y la Constitución le permiten a los alcaldes, a los gobernadores y al mismo presidente administrar en ciertos aspectos como ellos quieran, Vamos a poner los dos ejemplos. Vamos a evidenciar que definitivamente en Colombia no hay independencia administrativa. Y luego vamos a poner ejemplos donde hay esa cierta autonomía administrativa. ¿Listo? Aquí en el municipio de Entre Ríos, hace poquito, nuestro alcalde municipal gestionó unos dineros ante la nación para hacer sintética una cancha. ¿Se han dado cuenta que la están construyendo? ¿Sí? Supongamos que para esa cancha mandan 300 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que ese dinero tiene una destinación específica. ¿Es para qué? Entonces resulta que a nuestro alcalde le llegan los 300 millones de pesos para hacer sintética la cancha. Y resulta que en ese mes que llegó esa plata,
nuestro Río Grande se desbordó y se llevó 20 casas. Y dice el alcalde, ay, fue madre, yo con esos 300 milloncitos allá y esta pobre gente, ese río vuelto nada, qué desastre, qué cosa tan horrible, gentes y casas. Yo voy a coger la platica para ayudarle a esa gente y canalizar ese río. ¿Lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Porque él no tiene autonomía administrativa. Se buscará los recursos por otra parte, yo no sé, vamos a hacer una rifa con el padre Ernesto, cualquier cosa, pero no se podrá hacer porque no tiene autonomía administrativa. ¿Está claro eso, cierto? Ahora bien, ¿en qué evento tiene el alcalde autonomía? Podríamos decir, ¿en qué evento él podría hacer con la platica lo que quiera, no? Platica. El ejemplo más concreto es con los recursos propios que tiene el municipio. Ahí sí hay cierta autonomía. Bueno, en el ejemplo anterior, ¿cuál es la orden? Hacer la cancha sintética. ¿Dónde tiene la autonomía? Que el presidente de la República no le va a decir dónde hacer la cancha. Ahí sí tiene el alcalde autonomía. Entonces, digamos que el poder centralista no llega hasta esos extremos, por eso le hablo de cierta autonomía. Entonces, vea, son 300 millones de pesos y tiene que hacer la cancha sintética. Y la cancha tiene que ser de color azul porque ese es del partido del presidente. Y tiene que ser allí, ¿cierto? O sea, esa hasta allá no llega el poder central, sino que esa autonomía sí la tienen los alcaldes y los gobernadores, ¿cierto? El otro ejemplo es con los recursos propios, ¿De dónde tiene un municipio recursos propios? Impuestos. De los impuestos. ¿Cuál es el impuesto más importante que tenemos en el municipio? El predial. El impuesto predial. ¿Por qué se paga el impuesto predial? Por tener un predio, por tener un bien. O sea, si usted tiene una casita, si usted tiene una finca, usted tiene que pagar al Estado un impuesto predial por ese predio. Esos son dineros propios que recoge el municipio. Con esos dineros el municipio sí los puede invertir, siempre conforme a la ley y a la Constitución, los puede invertir con cierta autonomía. Hombre, tenemos estos dineros acá, entonces para eso está el Consejo Municipal y organizar bien las cosas. Hombre, vamos a destinar estos dineros al transporte escolar de los estudiantes. Chévere, lo podría hacer. Y ya el presidente no se mete ahí, puede ser, porque son dineros muy propios y que se hacen con la comunidad, obviamente conforme a la ley, no es que va a hacer lo que le dé la gana, ¿cierto? Hombre, es que recogimos de impuestos prediales 50 millones de pesos, vamos a hacer aquí una rumba con aguardiente y todo, hermano, y sí, en pleno parque, ¿sí? No, es lo que diga la norma, ¿cierto? Lo que diga la norma. Entonces, solamente existe esa cierta autonomía en lo administrativo. De resto tenemos un poder central, diríamos que muy absoluto, ¿no? Muy absoluto, porque es muy poco lo que puede hacer un alcalde en un municipio o un gobernador que no dependa de Bogotá. Vamos con la segunda diferenciación entre el sistema federal y el sistema centralista. Ya vimos la variable territorio. Ahora vamos a ver en cuanto a la delegación del poder administrativo. Bien, que solamente me estoy refiriendo al poder administrativo. O sea, ¿a quién? Presidente. Al presidente, al que gobierna, al que administra o al que ejecuta las leyes. Acuerden que les he dicho, ejecutivo, administrativo y gubernativo es lo mismo. De solamente nomás. Aquí no se toca ni el poder judicial, ni se toca tampoco el poder legislativo. ¿Ya? Ya eso lo vimos. Ahora, existen tres sistemas, por así decirlo, tres formas de que el pueblo delegue a alguien para que administre su estado. El primero de ellos se llama presidencialista. Fácil, ¿en qué consiste? Cuando el pueblo democrático elige solo a una persona para que gobierne o para que administre o para que ejecute las normas de toda la nación. ¿Estamos claros? Bien. Pero existe otra posibilidad.
donde el pueblo dice, no es bueno que uno solo mande, no, el que manda es el pueblo, administra la nación, ¿cierto? El presidente de la República de Colombia saca un decreto y lo saca él, vamos a dar unas becas, punto, ¿ya? Dicen otros pueblos que no es bueno que un solo hombre administre toda la nación, que es bueno que un grupo lo haga, que un grupo de personas. Ese sistema se llama parlamentarista, donde no nombran a un administrador, sino a varios administradores. Ese grupo de administradores se llama parlamento. Pero entonces vuelve y juega. Supongamos un estado como Inglaterra, por ejemplo, que nombren 50 o 60 parlamentarios, todos reunidos para tomar una decisión. O sea, vendrían a ser como 60 presidentes. Invitamos al presidente de Inglaterra a un congreso en Colombia. Entonces van a venir los 60. Entonces como que complicado. Entonces el sistema parlamentarista tiene una especificación muy especial, y es que entre todos eligen a uno, y ese se llama premier o primer ministro. ¿Por qué se los pongo los dos? Porque en algunas partes le dicen premier, primero, muy bonito, ¿no? Premier, por ejemplo en Francia, el premier, el primero, ¿cierto? En otros estados le dicen el primer ministro. ¿Quién elige al primer ministro? El parlamento. O sea que no hay una elección. Claro, que no. No hay eso, Anita. No hay una elección directa. ¿Cómo se ocurre con quién? Con el presidente de la República. ¿Ya? O sea, si hay una elección democrática. Porque ¿quién elige al parlamento? El pueblo. ¿Y quién elige al primer ministro? El parlamento. Entonces, sí hay una elección democrática, pero muy indirecta. Está muy indirecta, ¿cierto? O sea, que ¿a quién le debe el primer ministro dar cuentas? Al parlamento. Es más, el parlamento lo puede tumbar en cualquier momento, ¿o no? Sí. Y nombrar otro, ¿o no? Sí. Así de sencillo, ¿ya? Pero ¿a quién le debe cuenta el parlamento? Al pueblo. Hay algunas naciones donde el parlamento, hay algunas naciones donde el parlamento tiene doble función. Saca las leyes y administra el país. O sea que ese parlamento tiene doble poder. ¿Cuál? Administrar. ¿Cierto? Tercero, sistema mixto. No solamente tienen a un presidente, sino que también tienen un parlamento. O sea que de ese parlamento sale un primer ministro. Ah, ¿cómo es esa vaina? Sí, es sencillo. Por ejemplo, el Estado de Israel tiene parlamento, del cual nombraron el primer ministro, que se llama Benjamín Netanyahu. El primer ministro, Benjamín Netanyahu. Pero también eligieron al presidente. ¿Ya? También eligieron al presidente. Eso se llama un sistema mixto, porque tienen los dos. Les dirán ustedes, ¿y entonces qué hace uno? ¿Y qué hace el otro? ¿Y qué se dedica? Son situaciones bien interesantes. Bueno, ¿claro hasta acá? Ahora, vengámonos al mapa. A verlo desde la perspectiva centralista y a verlo desde la perspectiva federalista, y aquí le vamos a responder a Santiago. Ahora bien, Colombia es un estado, y en cuanto a la delegación del poder administrativo, ¿qué sistema tiene? ¿Aquí el parlamento? No. Aquí el Congreso, que saca las leyes, ¿cierto? En otros lenguajes al Congreso también se le puede decir parlamento, ¿cierto? También se le puede decir parlamento. Pero para nuestro caso es mejor que hagamos la diferenciación, ¿cierto? El Congreso de la República tiene el Parlamento, pero no olvidemos que solamente saca las leyes. ¿Estamos claros? Ahora bien,
Volvamos a leer el artículo número 1, por favor. Paulita, ¿qué estaba leyendo? Colombia es un Estado social de derecho. Es un Estado, ya sabemos. Organizado en forma de república unitaria. República tipo Estado, unitaria. Ya, dale. Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Con autonomía de sus entidades territoriales, pero cierta autonomía. Democrática. Democrática, sistema de gobierno. Participativo y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Le faltó ahí colocar presidencialista, ¿cierto? Está como cogido ese artículo. O que más adelante pues se dice presidencialista. ¿Colombia es parlamento? No. A no ser de que tomemos al Congreso como parlamento. ¿En Colombia hay un sistema mixto? No. Ahora bien, el presidente de la República, ¿qué hace en Colombia? Punto. ¿Y administra para quién? Para toda la nación.